Bien. Bueno, esta es la tercera teórica de acústica y psicoacústica, donde vamos a ver ondas estacionarias, pero sobre todo cómo se genera el sonido a partir de las oscilaciones. Vamos a ver dos ejemplos de una columna de aire, que es como algo prototípico de lo que después vamos a ver en instrumento de viento, y de una cuerda, ¿sí? Vamos a ver primero la columna de aire porque, digamos, hay muchos. Para empezar, lo que está oscilando es el aire y sabemos cuánto vale la velocidad del sonido en el aire. En el caso de la cuerda, la velocidad del sonido de la cuerda depende además de la tensión de la cuerda, ¿sí? Como saben ustedes, la nota depende de la tensión que le dan a la cuerda, no solamente del largo de la cuerda. Pero en el caso de un tubo con aire, solamente depende vamos a ver, del largo del tubo. Solamente depende del largo del tubo. Hay una pequeña corrección por el ancho del tubo, pero básicamente depende del largo del tubo, porque la relación que existe entre una dimensión, el largo del tubo, que después me va a restringir la longitud de onda que puede tener el sonido ahí adentro, y la frecuencia está dada por la velocidad del sonido. Y esa velocidad del sonido es la velocidad del sonido del aire, que es conocida, 343 metros sobre segundo. Esta relación que está escrita acá es una relación fundamental que, digamos, vamos a volver una y otra vez, ¿sí? Pónganse en la cabecera de la cama, ¿sí? Por lo menos para este primer mes, para hacer las primeras dos prácticas de acústica. La relación entre la longitud de onda y la frecuencia es esto que está escrito acá, ¿sí? Podemos escribirla con el periodo, pero más habitual es escribirla con la frecuencia. Longitud de onda, que es esta letra griega lambda, que es la distancia entre dos crestas de la onda que se va propagando, distancia medida en metros, ¿sí? Porque la velocidad del sonido está medida en metros sobre el segundo, dividido, esa velocidad dividido la frecuencia. La frecuencia medida en hertz, ¿sí? Es importante que esté todo en las mismas unidades. Si ponen la frecuencia en kilohertz o la distancia en centímetros, no, distancia en metros, frecuencia en hertz y velocidad 343 metros sobre segundo. Entonces, si tenemos una frecuencia de 20 Hz, acá lo escribí Hz como 1 sobre segundo, que es lo mismo, corresponde a una longitud de onda de 17 metros, repaso de la clase anterior, y la frecuencia más aguda que podemos percibir, 22.000, corresponde a 1,5 centímetros, ¿sí? O sea, desde 17 metros hasta 1,5 centímetros. Algo fácil de recordar es, pensemos en, bueno, una medida fácil, 1 metro, ¿sí? 1 metro corresponde más o menos a 300 Hz, ¿sí? Porque si yo pongo acá 1, ¿sí? Si pongo longitud de 1 metro, para que me dé 1 esta cuenta, tengo que poner acá 340 Hz. O sea, 340 Hz, ¿sí? Más o menos alrededor del do central, corresponde a 1 metro. Y 1 kilohertz, 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros. Esta relación en el aire que hay entre la longitud de onda, esta es una dimensión, y la nota musical y la frecuencia, es a lo cual vamos a volver una y otra vez, ¿sí? Bien. Otro repaso de la clase anterior, vamos a ver medidas en un punto, con un micrófono, y esas medidas en un punto, en realidad la onda no tenemos acceso a la onda, ¿sí? Acá recuerden que lo que estoy regraficando, vamos a ver esto muchas veces, estas animaciones, es como si pudiésemos ver en el aire la parte que está más comprimida del aire de color rojo y la parte que está más descomprimida, más succionada de color azul, y lo que está de color gris es justo lo que está en el punto medio, ni comprimido ni descomprimido. Entonces una onda de sonido que viaja se ve así, ¿sí? Y yo en un punto determinado pongo el micrófono, o pongo la oreja, donde podemos saber que el tímpano es básicamente lo mismo, y lo que registro son las variaciones de presión, ¿sí? La presión que sube y baja con respecto a la presión media o la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, el desplazamiento del micrófono genera una diferencia de tensión que después se digitaliza y tenemos la señal, ¿okay? Entonces, confunde un poco que a esto se lo llama forma de onda, representación en forma de onda. En realidad no es la forma de la onda, porque no podemos tener acceso de la forma de la onda. Es la representación a lo largo del tiempo de la oscilación de un punto. ¿Okay? Bueno, ya insistí bastante eso en la clase pasada, y la clase pasada dejamos en lo que era reflexión de onda. O sea, ¿qué pasa cuando una onda se refleja?
Y les mostré esta animación que de vuelta no es una animación caprichosa, es la simulación real en un programa, ¿sí? Que me simula lo que pasa cuando avanza una onda de presión en el aire y se encuentra con una pared. ¿Sí? Acá no hay pared, acá es como si el sonido viniese desde lejos, ¿sí? Pero acá efectivamente es como si hubiese una pared. Entonces, cuando hay una pared, digamos, ¿por qué avanza esta onda? Porque cada fragmento, cada pedacito de aire que se comprime, cuando se descomprime, comprime al de al lado. ¿Sí? Imagínense que ustedes están en una cola, digamos, y alguien se les acerca, digamos, ¿no? Entonces ustedes se van a correr para mantener la distancia ahora, tiempos de COVID, ¿sí? Pero cuando se corren para la derecha, afecta a la otra persona, ¿sí? Y después te quieren volver, imaginemos que quieren volver a su lugar, ¿sí? Entonces se corre y después vuelven a su lugar. ¿Qué va a pasar? La última persona que está contra la pared no tiene dónde correrse, entonces te va a empujar de vuelta a la persona que le empujó, ¿sí? O sea, yo le paso la pelota al de al lado, pero el que no tiene a quién pasársela, que es el que está contra la pared, se la devuelve al que se la dio, ¿sí? Una descripción muy hipersimplificada, pero es para que les quede la idea de por qué se produce la reflexión y por qué vuelve una onda igual a la que vino, ¿sí? Si la reflexión es perfecta, y se genera este efecto que si ustedes lo miran, genera la ilusión de algo que... Acá hay algo que va de izquierda a derecha, ciertamente, ¿no? Cuando se produce la reflexión, como hay algo que va de izquierda a derecha y algo que va de derecha a izquierda, la sensación global, si ustedes miran esta parte, es que esto no se mueve, ni va para la izquierda ni va para la derecha. Es lo que se llama una onda estacionaria. ¿Ok? O sea que en realidad para tener esa parte estacionaria basta con que haya una reflexión, ¿sí? Y se genera esto. Lo que vamos a ver hoy es qué pasa cuando tengo una reflexión de un lado y una reflexión del otro, como el caso de la cuerda. La cuerda está puesta en la cejilla y en el puente, y cuando la perturbación de la onda avance y llega al puente, se refleja, cuando llega a la cejilla también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa onda atrapada entre dos reflexiones? En un tubo, si el tubo está cerrado en ambos extremos, ¿sí? No es lo más habitual en los instrumentos de viento, pero podría llegar a suceder, o sucede dentro del sonido dentro de una sala, se refleja en una pared y se refleja en otra, ¿sí? Y se queda atrapado en esa cavidad. Pasan cosas muy particulares. Si el tubo está abierto, en los extremos uno diría, y bueno, no hay ningún problema que el tubo esté abierto, no habría ninguna reflexión porque el último pedacito de aire que está al final del tubo sí tiene donde empujar, ¿sí? Pero en realidad no pasa eso. Cuando el tubo está abierto al final también se produce una reflexión. Y para seguir con esta metáfora muy demasiado metafórica, porque digamos, no es que las partículas de aire se comportan como personas, imagínense que es como que todas las personas están puestas sobre una plataforma y la última persona está al borde de la plataforma y del otro lado hay un abismo, ¿sí? Entonces la persona sí, digamos, hay otra persona que podría empujar, o sea, hay más aire del otro lado, pero está tan lejos, sí, que no puede pasarle la pelota. Entonces la persona como que se va al borde y vuelve igual, ¿sí? De vuelta, es demasiado caprichosa esa metáfora, pero es un poco eso, ¿sí? O sea, hay un cambio, ¿sí? Al final del tubo hay un cambio, ¿sí? Puede haber una pared o puede ser que se abra al aire libre. Al abrirse al aire libre, el aire que está dentro del tubo no es igual que el aire que está fuera, ¿sí? Por un concepto que se llama impedancia que vamos a ver en un rato. Entonces, también en ese caso se produce una reflexión. Un tubo, al final del tubo abierto, ¿sí? Si viene avanzando una onda por el tubo, cuando llega al borde, o quizás un cachito más afuera, parte sale para afuera y parte se refleja, ¿sí? La diferencia ahí con el caso de la pared, aunque siempre nunca se refleja al 100%, es que parte del sonido, ¿sí? Perdón que voy a poner me olvidé de poner el resaltador del cursor. Esto es... un poquito amarillo nada más. Entonces, en la realidad, siempre cuando una onda viene avanzando, ¿sí? Parte se refleja y parte se transmite, parte sigue, ¿sí? También en el caso de la pared, ¿sí? Si no, nunca escucharían a sus vecinos, ¿sí?
Bien, en el caso del tubo, eso también sucede. Bueno, acá hay un ejemplo, bueno, esto es otro ejemplo real, acá no hay reflexión, esto debería haber ido antes, que también es una simulación real de un pulso, ¿sí? Ahora en lugar, vamos a ver bastante, el caso de este, yo no estoy tirando una onda plana como parece acá, sino lo que estoy haciendo es, estoy tirando un impulso, ¿sí? Un golpecito. Este es un impulso al aire libre, ¿sí? Y si el impulso está atrapado entre dos reflexiones, en realidad acá, como el pulso se generó en el medio, se generaron dos pulsos, queda atrapado entre dos paredes, o también algo similar sucedería si estos dos extremos estuvieran abiertos, ¿sí? Y se genera esta forma de onda. Obviamente, fíjense que se va atenuando, porque al llegar a cada borde, no es que se refleja al 100%, sino que parte se refleja y parte se emite hacia el aire, ¿sí? Si no se emitiera parte hacia el aire, el sonido se quedaría atrapado dentro y sería un tubo silencioso, no podríamos escucharlo, ¿sí? Es la mejor prueba de que parte del sonido se escapa es que hacemos esto y escuchamos, ¿sí? Bien, último ejemplo, y antes de que pasemos al tubo propiamente dicho, ¿qué pasa cuando estamos, esto lo vamos a dejar para más adelante, esto es un pulso en una caja, ¿sí? Las cuatro paredes reflejan, entonces cuando estamos en dos dimensiones, van a ver que se producen patrones mucho más complejos. Esto sería algo que ir de una dimensión, esto es una dimensión, ¿sí? Todo el mundo es de tres dimensiones, pero esto, el sonido se propaga básicamente en una dirección a lo largo del tubo. Entonces, en una dimensión tenemos este tipo de fenómenos que nos va a dar lugar a sonidos armónicos siempre, ¿sí? Cuando tenemos aire siempre en un tubo, nos va a dar origen a sonidos armónicos y periódicos. En dos dimensiones, en general, los sonidos son inarmónicos, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, con instrumentos de percusión. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Duda? No, no. Bien. Bueno, entonces, para recapitular lo de las reflexiones, recapitular e introducir un concepto, un nuevo de impedancia, solamente del concepto, ¿sí? No voy a dar ninguna expresión matemática para la impedancia, pero sí es importante que definamos qué es la impedancia y entender cuándo se produce una reflexión. Se produce una reflexión cada vez que hay un cambio de impedancia en el medio. ¿Sí? Esa es la mejor manera de definir que se produce una reflexión, un cambio de impedancia. ¿Y qué es la impedancia? La impedancia es la resistencia al medio a la propagación del sonido, ¿sí? Es decir, el sonido se mueve comprimiendo y decomprimiendo moléculas de aire, moviendo hacia arriba y hacia abajo pedacitos de cuerda, torciendo y enderezando pedacitos de chapa, ¿sí? De todas esas formas se puede propagar el sonido. Cualquier cosa elástica, ¿sí? Que la deforma y la vuelve a su lugar. Ahora, deformar y volver al lugar, ¿sí? Tiene una resistencia del medio, ¿sí? Y justamente esa resistencia implica que yo aplico una presión, aplico una fuerza y eso se deforma una determinada cantidad, ¿sí? Si la resistencia es grande, la impedancia es grande. Por ejemplo, si yo trato de, vamos a poner un ejemplo también, pero yo agarro un papel y trato de doblarlo, ¿sí? Con poco esfuerzo lo puedo doblar, eso es poca impedancia. Yo agarro la bombilla, ¿sí? Y quiero doblarla, ¿sí? No puedo doblarla con los dedos, ¿sí? La impedancia es mayor. Eso va a implicar, bueno, el papel no es un buen ejemplo porque no se propaga el sonido muy bien por el papel, pero en el caso de la bombilla, esto que yo al deformarla tenga que hacer mucha fuerza, implica que cuando yo la golpeo, se propaga el sonido y es un medio de alta impedancia, de muy alta impedancia. En el aire, cuando yo comprimo el aire, también hay una impedancia muy baja, ¿sí? Más baja aún que la del papel, más baja que la del agua, ¿sí? De hecho, de los medios habituales es el que tiene la impedancia más baja, ¿sí? Eh, entonces, y la impedancia, eso depende de dos cosas, de la densidad del medio y de la velocidad del sonido, ¿sí? Es lo mismo que hacer, en realidad es densidad por velocidad del medio, ¿sí? Entonces, si un medio más denso va a tener mayor impedancia y un medio donde la velocidad del sonido viaje más rápido, o sea, porque es más elástico, también va a tener mayor impedancia. No son la misma cosa, ¿eh? Puedo tener un medio más denso, pero no tan elástico, ¿sí? O sea que no siempre la velocidad del sonido sube con la densidad. Pero bueno, esos detalles los vamos a dejar para más adelante. Lo importante es que
Si hay algún cambio de la impedancia, se produce una reflexión. Entonces, el sonido viene bajando por el aire, un medio de impedancia baja, se encuentra con una pared, un medio de impedancia altísima, entonces parte se refleja y parte se propaga. ¿Sí? Todos ven la imagen de que el sonido se refleja en una pared. Ahora, si también se refleja en la superficie del agua, ¿sí? Si hay sonido, ¿sí? Y se encuentra con una superficie de agua, parte pasa abajo del agua y parte se refleja. Un espejo de agua refleja el sonido también. ¿Sí? Pero también se produce una reflexión si de pronto se produce un cambio en el medio. Por ejemplo, pasa también cuando el aire caliente tiene una densidad diferente que el aire frío. ¿Sí? Entonces, cuando hay una capa de aire caliente en la atmósfera, a veces se produce una reflexión. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un par de clases. ¿Sí? Que genera una mejor acústica al aire libre, ¿sí? Sobre todo después de la caída del sol, cuando se produce algo que se refiere a inversión de temperatura. ¿Sí? Pero el ejemplo que vamos a ver ahora es la impedancia del sonido, perdón, la impedancia del aire dentro de un tubo y la impedancia del aire afuera del tubo. ¿Sí? No tengo una lapicera acá, pero ni un tubito. Si tuviera un tubo más fino, bueno, pero se puede imaginar. La bombilla no la puedo sacar. ¿Probaron alguna vez soplar por adentro de una virome, de la carcasa de una virome? ¿Sí? Vieron que soplar aire dentro de una pajita, soplar aire dentro de un tubo, uno tiene que hacer más fuerza cuando más finito es el tubo. ¿Sí? Yo soplo el aire libre, hay una cierta resistencia del aire, muy poca, ¿sí? Porque el aire se desplaza. Por el tubo, cuando quiero hacer circular por aire del tubo, hay una resistencia, ¿sí? Mayor que al aire libre. Entonces, si hay una resistencia al movimiento, después va a ser una resistencia también a la propagación del sonido, porque el sonido tiene que mover el aire, las moléculas para adelante y para atrás. La impedancia del aire es mayor adentro del tubo que al aire libre, ¿sí? Y cuanto más finito el tubo, mayor impedancia, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que si hay una onda propagándose por adentro del aire, por adentro del tubo, ¿sí? Cuando llega al borde, encuentra, comparado el aire que está dentro del tubo con el aire que está fuera del tubo, un salto de impedancia, un cambio en la impedancia. Entonces, parte se va a propagar y parte se va a reflejar. Lo que se va a reflejar, cuánto se va a reflejar, depende, eso sí, del espesor del tubo. Cuanto más finito el tubo, más se refleja y menos sale. Y cuanto más grande el tubo, cuanto más ancha la boca, más se refleja hacia afuera. Ese es el principal motivo, lo vamos a ver más en detalle cuando veamos instrumentos musicales, de la campana de los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento se ensanchan y abren justamente para acoplar con la impedancia del aire, ¿sí? Para que emitir mejor. Si le saco la campana a una trompeta, ¿sí? La intensidad, más allá de que va a cambiar el sonido y el timbre y todo demás, no te va a escuchar tan fuerte. ¿Sí? Bien, entonces, todo esto es para que entiendan por qué cuando el sonido se viene propagando por dentro de un tubo y llega al borde del tubo, parte se propaga y parte se refleja. Ahora lo vamos a ver en una simulación. ¿Sí? Entonces, ejemplo del aire dentro de un tubo tiene mayor impedancia que afuera de él. Bien, entonces ahora sí pasamos al tubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Sí? Mientras se carga la animación, que es muy, muy lenta. Uy. Vamos a ver. Ven que esto es un tubo, está cortado como si fuera un queso, justamente para que se vea por adentro, ¿sí? Pero es una imagen 3D, ¿sí? No es fácil ver las imágenes 3D, entonces en esta representación, el tubo y el aire que lo rodea, ¿sí? O sea, lo que está afuera es un cacho de aire que rodea el tubo para que vean también qué pasa con el sonido cuando sale fuera del tubo, ¿sí? Lo que están viendo ahí es, en cámara súper lenta, y viendo la animación como si pudiesen ver cuando el aire está más comprimido de color rojo y cuando el aire está más descomprimido de color azul, lo que pasa cuando yo hago esto. Exactamente eso. Mejor dicho, cuando hago esto, perdón. ¿Sí? Cuando genero un golpe y saco la mano rápido. ¿Sí? ¿Vieron el video la diferencia? Y escúchenla sino ahora, la diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Justo una octava de diferencia. Es lo notable. En el video
yo les dije, firmamos para el espíritu de la práctica 1 es, lo graban, lo analizan y no tienen que entender por qué. Hoy en esta clase teórica estamos viendo el por qué, ¿sí? Porque es un ejemplo de las ondas estacionarias, ¿sí? Vamos a ver el por qué. Entonces, lo que están viendo ahí, e interrúmpanme, por favor, si hay algo que no se entiendo, de la representación o de lo que estoy explicando. El tubo es un tubo de 1 metro y 10 centímetros de diámetro. Van a ver que en la simulación hice un tubo un poco grueso, ¿sí? Eso va a tener el problema de que va a haber una pequeña corrección a las cosas que agregarles, ¿sí? Estas cosas funcionan idealmente cuando el tubo es muy largo con respecto al ancho, ¿sí? Y esto es importante también en el dato para la práctica 2. No van a tener que cortar tubos para hacer un instrumento afinado. Esa es la idea, básicamente. Entonces el tubo, yo genero en un momento determinado, vamos a esperar que arranque, un pulso acá. El pulso, es difícil generar el pulso de la mano. Acá es como si fuera un pequeño golpe que se produce acá. ¿Sí? ¿Sí? Y el golpe, fíjense que, bueno, parte, porque cuando ustedes escuchan el golpe inicial, también se propaga por afuera, pero parte de ese impulso viaja por adentro y cuando llega al extremo de arriba, parte se refleja y parte se emite. La parte que se emite es esa esfera que se aleja y la parte que se refleja, fíjense que rebota, va para abajo parte del sonido. ¿Sí? Y se repite, ¿sí? O sea, esto sigue evolucionando en el tiempo, viaja el pulso para un lado, ¿sí? Parte se emite y parte se refleja. Fíjense que cuando se refleja además pierde intensidad, porque parte de su energía la entregó al medio, ¿sí? Plum, y parte se refleja hacia arriba. Entonces, ¿cómo se imaginan que va a ser el sonido generado por esto? Imagínense que esto está a una escala de tiempo muy, muy lenta, el tubo de 1 metro, el sonido hace 300 metros en un segundo, en 1 milisegundo, en 1 metro lo hace, este recorrido lo hace en 3 milisegundos, ¿sí? Perdón, y en 1 metro, si en 1 segundo hace 300 metros, en 1 milisegundo va a ser 300 dividido 1000, o sea, 0,3 metros. O sea, en 1 milisegundo hace 30 centímetros, o 1/3 de metro. O sea que le lleva a recorrer esto 3 milisegundos. Bien, ahí arranca de vuelta. Última vez que se los muestro. Esto está puesto con transparencia, pero esperen, vamos a ir al próximo. Y además ya les estoy mostrando la forma de onda. Esto es lo mismo, pero está puesto sin transparencia. Es exactamente lo mismo. No se ve el arco del tubo de arriba porque para visualizar mejor está hecho no transparente, como si realmente estuviera cortando un queso. Es la misma simulación de la vez anterior. Fíjense el pulso que se propaga para arriba, está puesto además con más contraste. Este es el golpe original. Cuando llega arriba, fíjense que es como esta idea de que se abre un abismo, ¿sí? Parte sopla hacia afuera y el expandirse esto le genera como, también podría ser como, a ver, espera que voy a admitir acá, imagínense que tiene un montón de resortes que están arrastrándose por el piso y el último resorte está en el piso, tiene aceite, ¿sí? Entonces, estoy empujando los resortes, van empujándose unos a los otros y el último se va de largo y es como que o están todos agarrados de la mano y están moviéndose y la última persona que no está agarrada de nadie es la que da el coletazo y le manda la onda para adentro de vuelta. Así es otro concepto en el cual se produce una reflexión. Bien, donde está puesta la carita es donde yo puse un micrófono, ¿sí? Y digo, puse un micrófono posta, digo, esto es algo que está resuelto en un programa, en un software que resuelve todo el modelo del sonido, y lo que está puesto acá es exactamente la señal que yo grabaría si pusiese un micrófono acá. ¿Okay? Y no se llega a ver mucho porque está un poco lejos, pero es una secuencia de pulsos. ¿Sí? En otro ejemplo que vamos a ver se ve más claro. Es una secuencia de pulsos. O sea, cada vez, o sea, imagínense que está el pulso, esto, si lo viera en cámara lenta, después ahora vamos a ver un montón de otras cosas en cámara lenta, pero no con aire, ¿no? Porque el aire no se puede ver comprimido y comprimido. Yo doy el golpe, el sonido va a un extremo, lo mismo que se veía cuando genera un puff, para otro lado, otro puff, 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 como la regla, ¿sí? Y siempre a esa velocidad, puff, 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 cada 3 milisegundos. Y todos esos pulsos
es lo que genera básicamente el sonido, y cada vez de menor intensidad, ¿sí? Porque en cada reflexión va perdiendo energía. ¿Entiende? Sí, profe, de 10, ¿eh? Bueno, entonces, espere, no quería ir todavía a esto. Pequeño detalle. O sea, son GIF muy pesados, entonces, además el LibreOffice es un poco más lento cada vez que trae cambio de diapositiva. Una cosa que les iba a comentar de paso, no lo hice todavía, pero voy a subir todos los sonidos que grabé en los videos, ¿sí? Todos los sonidos para que puedan descargarlos y ver más o menos lo mismo. Y no voy a subir los PowerPoint porque, digamos, no están de todo estructurados en clase, tienen el registro ese, pero sí voy a subir todas las animaciones a una carpeta, ¿sí? Los PowerPoint son cosas que pesan como 300 megas y están sumamente lentos, ¿sí? Pero sí voy a subir a una carpeta todas las animaciones. No sé si subirlas directamente al campus o crear una carpeta de Drive. Por ahí eso sea mejor, porque en la medida que subamos más cosas, no sé exactamente cuánto es la capacidad. Se pueden subir archivos, digamos, pero no sé exactamente cuál es la capacidad. Y si tienen que descargar, va a ser más rápido. Todos usaron o usaron alguna vez el Drive. Es armar una carpeta y se las comparto para que puedan descargar las cosas, ¿sí? ¿Me parece bien? O Dropbox. Sí, creo que va a ser lo más fácil, profe. Sí, buenísimo. Dropbox o Drive. Drive, para mí. Listo. Drive creo que es como más cómodo. Sí, sí. Sí, porque con el link se puede hacer no, es como el Drive. Listo. Ahora voy a armar una carpeta de Drive con esto. Bien, entonces, quería, antes de ir a esto, abrir el sonido, ¿sí? Que lo escuche. ¿Sí? Sonido, el sonido generado, no es un sonido sintetizado, es decir, no es un sonido que dije, voy a poner un montón de sinusoidales o voy a generar una serie de pulsos para que se escuche de determinada manera. Es una simulación hecha con un programa que simula la presión, donde tiene en cuenta la temperatura, todo demás. Abro un cachito por si alguien quiere curiosear. Es un programa comercial, se llama COMSOL, sirve para simular cualquier cuestión de física, desde física nuclear hasta ingeniería sobre todo, ¿no? Hasta perfiles de AL. Entonces ahí uno tiene el material con todas las características, etcétera, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la simulación de qué grabaría un micrófono puesto ahí cuando yo genero un impulso en un tubo de 1 metro, ¿sí? Vamos a pasar a esta pantalla. Bien, y es tubo sonido. Van a ver que no es nada muy maravilloso, pero se escucha, tiene la onda del tubo, ¿sí? Díganme si lo escuchan, ¿eh? ¿Se escuchó? Sí, sí, se escucha. Ok. El tubo golpeado, ¿sí? El tubo abierto golpeado. ¿Sí? Claro. No tiene la característica real de un sonido real, pero la diferencia básicamente es que no está el golpe de la palma de la mano, ¿sí? Es un pulso ideal, como si yo hiciera realmente hiciera tallar un pedacito de aire en ese extremo del tubo, pero después de escuchar varias veces esto, perdón, y tampoco lo que tiene es que yo no puedo sacar la mano inmediatamente, entonces se escucha, cuando yo aprieto y saco, se escuchan los dos sonidos, ¿sí? Entonces, ese justamente no es tan fácil de generar. Pero si yo pudiera hacer un pequeño estallido de aire ahí sin la mano, se escucharía así. ¿Sí? Un tubo de 1 metro, ¿sí? Un tubo más largo que este. Bien. Eso es exactamente lo que corresponde a la simulación que vieron. Hay una manera mejor de hacer esto, ¿sí? No con un pulso, sino, bueno, calculando algo que se llama la respuesta impulso, que es
como la cuestión básica que van a ver en acústica aplicada. No importa ahora explicar bien qué es la respuesta impulso, por ahí lo van a ver en otras materias, ¿sí? La respuesta impulso es fantástica porque me permite saber, después mediante una herramienta que se llama convolución, cómo va a sonar un sonido cualquiera que pasa por ese medio. Por ejemplo, teniendo la respuesta por impulso de un tubo, yo voy a poder saber cómo va a sonar ese tubo cuando lo ponga al lado de un parlante o cuando sople por ese tubo, cuando haga pasar un ruido por ese tubo, ¿sí? Entonces, cuando calculo la respuesta de impulso del tubo, con un método mejor, pero usando el mismo programa, lo que se escucha es esto. ¿Sí? Ven que tiene otro color. Está un poco bajo, pero no bajo en intensidad. Bueno, yo lo escucho de bajo. Pero bueno, es esto. Es que dura más y además tiene esta característica, que también se ve en los otros, sigue sonando medio sintetizado, ¿no? Porque es ideal, está hecho a partir de una cuenta matemática, ¿sí? Que los armónicos más graves duran más y los más agudos duran menos, ¿sí? Esta es la respuesta impulso, o sea, del tubo abierto en ambos extremos. Perdón, yo estoy mostrando el sonograma, pero en realidad lo único que les estaba mostrando era la forma de onda, ¿sí? Todavía no fuimos a nada del análisis espectral. Fíjense, el primer pulso es más puntudo, más pinchudo, o sea, quiere decir que hay frecuencias más agudas, y a medida que me voy moviendo hacia el final del sonido, se va formando algo más sinusoidal, ¿sí? Por supuesto, es un tubo ideal, con aire ideal y todo lo demás, ¿sí? Entonces sería lo que pasa con el tubo abierto en ambos extremos. Y si no, vamos a mirar el intervalo entre los golpes, que estamos en eso, ¿sí? ¿Vale? Claro, a ver si es el sonido correcto, ¿no? Porque... Sí, 161, sí. Bueno, se va a entender mejor cuando veamos el otro. Vamos a... No quiero darles demasiada... Entonces, vamos a ver el otro caso, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia. El caso en el cual el tubo está cerrado en un extremo y abierto en el otro, ¿sí? El caso que está abierto en ambos extremos es igual al caso cerrado en ambos extremos, ¿sí? Más o menos igual, ¿sí? Básicamente tiene las mismas condiciones afuera y arriba. Además, el caso cerrado en ambos extremos sería, bueno, no escucharía casi nada afuera, tendría que estar generando un pulso ahí adentro y grabando adentro del tubo, ¿ok? Entonces, el otro caso que es muy común, y es el caso de la mayor parte de los instrumentos de lengüeta, todos prácticamente, o sea, parecido al tubo abierto en ambos extremos se comporta la flauta, por ejemplo, ¿sí? La flauta en la embocadura, si bien está cerrada en un extremo la embocadura, el aire está vinculado con el aire exterior, entonces tiene esa condición y el otro extremo está abierto. El clarinete, el oboe, el saxofón, todo demás, la parte de la lengüeta está la mayor parte del tiempo cerrada, ¿sí? Y en particular esto se parece al clarinete, ¿sí? Al clarinete porque el clarinete es el único que tiene el tubo cilíndrico, ¿sí? Todos los demás que tienen forma cónica es otro tema que vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos al otro caso que sería el tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro, que es exactamente lo que pasa cuando yo dejo la mano, ¿sí? ¿Sí? Y como vimos, es más grave, ¿sí? Este es más agudo y este es más grave. Bien, ahí está la simulación y este es el registro, ¿sí? Entonces, se genera una pequeña aclaración. ¿Por qué lo que generé acá tiene 4 bandas? Eso es un detalle, ¿sí? Podría haber generado solamente... es como que, a ver, acá lo que pasó es que, como si yo hubiese generado el golpe, ¿sí? Y el golpe tiene una duración, si no puede ser instantáneo, ¿sí?
¿sí? Porque si no tendría frecuencias muy altas. Entonces, en ambos casos lo que yo genero acá es como un pulsito. ¿Sí? ¿Qué es este pulsito de acá? Este primer pulsito que se va acá, que va para abajo, para abajo, para arriba. Ya está, eso hace 4 veces. ¿Sí? Generé esto porque es algo más realista y que se puede hacer en este programa. ¿Sí? Pero imagínense que está este paquete viajando para arriba, llega a la parte abierta, ¿sí? Parte sale y parte se refleja para adentro, ¿sí? Porque tiene esa condición. Y cuando llegue abajo, también se va a reflejar, ¿sí? Porque tiene una pared. Pero no va a salir sonido del lado de abajo. No sale sonido del lado de abajo porque se refleja. Entonces, en lugar de salir, cuando yo hago esto, sale el sonido de acá y de acá, de acá y de acá, de acá y de acá. ¿Sí? Y cuando yo hago esto, sale solamente el sonido por acá, entonces sale solamente la mitad de las veces. ¿Mm? O sea, dicho de otra manera, acá el sonido sale de ida y de vuelta, y acá el sonido solamente sale a la ida, no a la vuelta. Entonces, esta frecuencia es la mitad de esta frecuencia. ¿Sí? Y este es el motivo fundamental por el cual un sonido suena una octava superior que el otro. ¿Sí? Este periodo, perdón, esta frecuencia es el doble de esta frecuencia. Esa es la explicación fundamental y más simple de por qué esto suena una octava superior al otro. Y se puede ver acá en la simulación. Acá estos pulsos están separados por el doble distancia de acá, que en la anterior no está tan fácil de discernir los pulsos. ¿Sí? En la respuesta a impulso se ve mejor. Y de vuelta, tengo pulsos que se van achicando cada vez más en intensidad. Bien, vamos a abrir el sonido generado por el tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro, que se llama, en general lo vamos a llamar semiabierto. ¿Sí? Este es el sonido de esa simulación, no la respuesta a impulso. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos con el sonido anterior, tenemos más grave. Lo podemos poner juntos. Pero no vamos a ver el sonograma. Después vamos a eso. Están muy juntos. Vamos a meter un silencio en el medio. Un segundo. Así que bien separados. ¿Sí? Sí. Oh. Entonces hay una octava. Bien. Si usamos este método para calcular respuesta a impulso en el tubo semiabierto, que se va a escuchar mucho mejor, este es el sonido ideal de un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro, de 1 metro. ¿Sí? Entonces. Están al revés. Ya me parecía. Por eso no entendía. Están al revés. Este es el tubo abierto y este es el tubo semiabierto. Ya no entendía. Acá con la escala de tiempos. Semi. Hay algo raro con los puntos que me está mostrando con esta respuesta a impulso.
Pero bueno, el más grave es el que está cerrado en un extremo y abierto en otro, ¿sí? Entonces, el agudo, no, hay un problema puede haber sido con la conversión del sonido del sampleo. Ahora lo vamos a ver en la señal. ¿Sí? Acá en la señal esta se ve, o sea, los pulsos están acá separados al doble, ¿sí? Mucho más separados que acá, que en el anterior. A partir de esta simulación hubo algo en la conversión del sampleo que hace que uno de ellos esté mal. Todavía no me doy cuenta cuál. Bien. A ver, déjenme un segundo que lo chequee así antes de que vayamos a esto, porque si no... porque el espectro me daba bien. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, vamos a mirar la respuesta impulso. Este tiene la frecuencia fundamental en 83. Ahora vamos a ver que esa frecuencia fundamental en 83 corresponde al tubo semi-abierto. Eso está bien. Y el tubo o sea que estaban bien puestos. De frecuencia. Uy. Y acá la frecuencia fundamental está en 163. No, están bien etiquetados y está bien la frecuencia no hay ningún problema con el sonido. El único tema acá es que en el tubo se esperaría tener un pulso cada 3 milisegundos. No sé por qué lo veo cada 6. Ah, ok. Es por el punto donde grabé. El punto donde grabé no es este que está acá. En el caso es por la intensidad del pulso. En ambos casos, la respuesta impulso está grabada al lado de una de las bocas. Entonces estamos viendo uno todo de pulso. Vamos a ver no la respuesta impulso, sino original. Perdí el... Hubo sonido. Claro. Ahí está. Lo que estamos viendo acá está bien, ¿sí? En el otro caso también está bien. Lo que pasa es que en realidad está grabado al lado, para comparar, están los dos casos grabados al lado de una boca, a la hora de la respuesta impulso. Olvídense lo de la respuesta impulso. Esto es lo que está grabado acá, es exactamente lo que está acá, ¿sí? Y la separación de pulsos es... Bueno, acá muestra 2. Acuérdense que esto es muy impreciso, es muy difícil ver una periodicidad, ¿sí? Pero básicamente un ciclo tiene 3 milisegundos, ¿sí? Es lo que me muestra acá. Mientras que lo que está grabado acá, desde abajo, este de acá, abierto de un extremo y cerrado del otro, esta grabación de acá, esta de acá, que es tubo semi-sonido, los pulsos, que ahora están mucho más espaciados, más fácil, están separados cada 6 milisegundos. ¿Okay? Y esto es lo que se tiene en ambos casos a grabar acá. ¿Sí? Es básicamente lo que estamos viendo en el gráfico. ¿Sí? Acá me llega un pulso, ¿sí? Me llega un golpe y tengo que esperar 6 milisegundos para que venga el próximo, porque de acá abajo no sale. Mientras que en el anterior, me llega un pulso cada 3 milisegundos. ¿Okay?
Esta es básicamente la explicación. Entonces, se entiende acá con los pulsos, es como la regla, ¿sí? O sea, pulso, 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 y esto me da la frecuencia del sonido, ¿ok? No estamos hablando de espectro ni de nada todavía. Ese sería como el estudio del sonido del tubo, lo que se llama en el dominio del tiempo, ¿sí? Entenderlo como una secuencia de pulsos. Pulsos cada 3 milisegundos o pulsos cada 6 milisegundos, ¿sí? Podría sacar de ahí la frecuencia, ¿sí? Esto corresponde a una frecuencia de 83 Hz y la anterior corresponde a una frecuencia de 160 y algo, ¿sí? Uno el doble de otro. Bien, vamos a hacer otra aproximación, que es, bueno, no todos los tubos son golpeados, sino que, por ejemplo, en el caso de una lengüeta, hay una lengüeta que está tirando una frecuencia, que después vamos a ver si tiene que acoplar con ese tubo o no, o los labios del trompetista, o en el caso de, por ejemplo, de soplar, por ejemplo, soplar la botella, sería como el caso de la flauta, pasa alguna cosa muy compleja que se genera un ruido, pero ese ruido da origen al sonido del tubo, ¿sí? ¿Cómo es que está ahí el origen del tubo? Que ahí no hay ningún golpe, ¿sí? Aquí no hay ningún golpe que se esté propagando, ¿sí? Otra forma de excitar el tubo que no es mediante un golpe. Esa otra forma de excitar un tubo de aire que no es mediante un golpe, se tiene que estudiar estudiando cómo es la respuesta de ese tubo a todas las frecuencias posibles. ¿Sí? Ahí viene lo que es el análisis de frecuencia y la forma habitual de usarlo, pero hay que pensar un poquito más en abstracto que esta cosa de golpear el tubo y un pulso que va y viene. ¿Sí? En esencia va a ser lo mismo, porque esto también se va a poder descomponer en una suma de frecuencias. En la otra tenemos que estudiar, y vamos a estudiar usando el mismo programa, cómo responde el tubo a distintas frecuencias. Y esto es algo que se puede mostrar en clase, lamentablemente no lo puedo mostrar acá. Por ahí, si llegamos a tiempo, les puedo mostrar un video que haga lo mismo, pero básicamente se va a ver lo mismo que se ve acá. Voy a agarrar y voy a poner lo que se llama un barrido en frecuencias. Imagínense que ahora esto no es un golpe, sino que es un parlante que me está dando un tono puro, ¿sí? Y lo que están viendo es la respuesta del tubo a ese parlante, ¿sí? El parlante hace básicamente esto. Vamos a generar, de hecho podría hacer exactamente esto. Voy a generar un tono que arranque al inicio en 100, como está puesto ahí, y al final termine, no me acuerdo en dónde, si en 2000 o en 1000, vamos a poner 1000, a lo largo de 10 segundos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un barrido en frecuencias. ¿Sí? Un poco más lento lo que se ve acá es la respuesta. Bueno, ahora va, fíjense, la frecuencia está acá arriba, ¿sí? Va por 750. Vamos a esperar un ciclo completo para que se entienda, pero lo importante, ahí arrancó. Fíjense lo que pasa a 160, 140, 150, 160, se iluminó todo, ¿sí? Compresión y descompresión. Una respuesta, eso se llama resonancia, una respuesta amplificada. Después no es que no existe el sonido, pero el sonido se escapa. Fíjense lo que pasa al doble, a 320, cerca de 320. Lo estamos acercando, 320. Y aparecieron dos máximos, ¿sí? Antes se había llenado con un solo color, ahora se llenó con dos. Vemos al triple de frecuencia, que es 400 y pico, no me acuerdo que 460, por ahí, 460, plum, tres franjas. Tres franjas. Y fue el triple de la frecuencia. Vamos a esperar ahora 4 veces 160, ahí 600 y pico, hay 640, 660 por ahí. Se armaron 4 franjas. Bueno, imagina cómo sigue esto. En un momento van a aparecer 5 franjas. ¿Sí? Fíjense cómo se van formando de a poco. 1, 2, 3, 4, 5. Pero después desaparece. Ahora vamos a esperar a ver 5 franjas. No, pero ahí arranca de vuelta al principio. ¿Ok? Y sigue. Podría tener 6, 7, 8, 9 franjas.
sea, es como que yo voy haciendo ese barrido de frecuencias y de pronto, para una determinada frecuencia, responde de forma amplificada. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como resonancia. Es decir, que el tubo no responde igual a todas las frecuencias. Y esas frecuencias que responde igual es lo que se conoce como una onda estacionaria. Vamos a ver cuáles son estas acá. Esta es la primera. La primera apareció a 161 Hz aproximadamente, un poquito más, entre 161 y 162. Y esta es la forma más simple de armar una onda con la siguiente condición. La condición que quiero, imagínense que yo les doy el siguiente problema. Tengo que armarme franjas de color rojo y azul, compresión y decompresión, con la condición de que en los extremos esté gris. Es decir, ¿por qué con los extremos esté gris? Porque la condición en el borde del tubo es que la presión tiene que ser la presión atmosférica. ¿Sí? Esta es la condición que hace que haya una reflexión en el tubo. Entonces, acá tengo un máximo, ¿sí? Imagínense como la onda, un máximo, y acá va la presión atmosférica. Entonces acá tengo exactamente media oscilación. ¿Sí? Una oscilación completa, vamos a tener que ir a la primera diapositiva, porque va a ser más rápido hacerlo así. Una onda completa implica una franja roja y una azul, ¿sí? ¿Sí? La onda completa es una franja roja y una azul. Y en el medio pasa por las grises, digamos que sería como el cero. La parte roja sería como la cresta de la ola y la parte azul sería como el valle de la ola. Y el gris es el punto medio. Volvemos a esta. Entonces, esto es solo la cresta, o sea, es media longitud de onda. Recuerden eso, esto es media longitud de onda, no es la longitud de onda completa. Vamos a la siguiente. La siguiente que se prendió, que tuvo una resonancia, es 322. ¿Sí? Que es justamente el armónico 2, porque 322 es 161 por 2. O sea, es justo el doble de frecuencia. Justo el doble de frecuencia no es de extrañar, porque la longitud de onda es justo la mitad. ¿Sí? Y recuerden la relación entre la longitud de onda y la frecuencia. La longitud de onda es la velocidad del sonido dividido la frecuencia. ¿Sí? Si la longitud de onda se hace la mitad, la frecuencia se va al doble. Si la frecuencia se va a la mitad, la frecuencia se va al doble. Son relaciones inversas. ¿Sí? Una es la inversa de la otra. Bien, entonces, esta sería la siguiente solución, de decir, bueno, me quiero armar una onda y tener en un extremo algo gris, hace gris, rojo, gris, azul, gris. ¿Okay? Entonces acá tiene un valle, pasa por el punto medio, una cresta y vuelve a pasar por el punto medio. Esto se ve un poquito mejor con la cuerda, es verdad, pero, y lo vamos a ver en el tema con la cuerda es que, nada, esto es mucho más fácil de probar y la animación yo creo que igual se entiende. Digamos, básicamente, ¿por qué no arranqué con la cuerda? Es porque en la cuerda además tengo la cuestión de la tensión. ¿Sí? Acá la velocidad del sonido es la velocidad del sonido en el aire. ¿Sí? El siguiente, bueno, se pueden imaginar, son tres. ¿Sí? Esto podría ser rojo, azul, rojo, o también podría ser azul, rojo, azul, no importa, en el momento en que saqué la foto. ¿Sí? Porque eso se va, como vieron en el primer gráfico, es algo que se va moviendo en el tiempo. ¿Okay? Lo importante es que yo tengo estos puntos en particular, donde no está ni comprimido ni comprimido, se llaman, faltaría agregarlo acá, nodos. ¿Sí? Y entonces, la condición en un tubo abierto es que tiene que haber un nodo de presión en los extremos. ¿Por qué? Porque la presión tiene que estar igual a la presión atmosférica. Entonces tengo nodo, media longitud de onda, nodo. Acá tengo nodo, compresión, nodo, decompresión, nodo. ¿Sí? Sigo teniendo nodos en los extremos. Siguiente, dos nodos acá. Siguiente, meto un nodo más y tengo 4 franjas. Fíjense que el número armónico me cuenta cuántas franjas tengo. ¿Sí? 4 franjas, 5 franjas, 6 franjas, 7 franjas, ¿sí? Y podría seguir. ¿Sí? Fíjense que incluso esto es real, digamos, como esto se propaga también al aire, ¿sí? En el momento que resuena. Bien.
Hay una pequeña corrección acá, a medida que nos vamos subiendo los armónicos, que eso tiene que ver con el efecto de borde, pero en promedio son armónicos de una fundamental que está entre 161 y 162. ¿Sí? Cuando suenan todos al mismo tiempo, es una única fundamental. ¿Okay? Uno más el armónico 8, uno más el armónico 9 y el armónico 10. Vamos hasta el armónico 10. ¿Sí? Fíjense que cuando yo golpeo el tubo aparecen todas estas frecuencias simultáneamente. Sí, cuando lo soplo también. La única forma de que aparezca una única frecuencia es poner un parlante y dar esa única frecuencia. ¿Sí? Bien, y ahí sí vamos al sonido propiamente dicho. Esto sí está con la respuesta impulso. Es el sonido del tubo que vimos, ¿sí? Lo podemos ver en el Audition también. El sonido que perdí acá. No me acuerdo cómo es. Bueno, es mi guía browser. Es una ventana donde tiene todos los archivos que tengo abiertos. Y la cerré sin darme cuenta. Voy a abrir favoritos. Bueno, si no tengo que abrir acá. El tubo abierto en ambos extremos es este. ¿Sí? Y si yo voy a la análisis de frecuencia, tengo, bueno, básicamente lo que ven ahí. ¿Sí? Recuerden, esto es el tubo golpeado. ¿Sí? Es el tubo golpeado. ¿Sí? Y el tubo golpeado, cuando hago el análisis espectral, ¿qué frecuencias me aparecen? No debería sorprenderme, me aparece 161 Hz, ¿sí? Bueno, 600 zoom, pero es bastante preciso esto. 161, 162 está ahí en el medio. 161, 322, bueno, no los voy a cansar. Todas las frecuencias que yo les mostré ahí, todos los modos están acá. ¿Sí? Hasta un cierto valor, no están todos, porque es un sonido que es muy corto, entonces a medida que me voy yendo a frecuencias muy agudas, los picos se van ensanchando. Esto es básicamente, los espectros se ven bien nítidos cuando el sonido es tenido y dura un montón de tiempo. Esto es un golpe, decía. Pero a pesar de ser un golpe, tiene sus armónicos, ¿sí? Tiene las frecuencias armónicas. ¿Sí? Bien, entonces resumen. Tubo abierto en ambos extremos, de 1 metro de largo, tiene los armónicos de 163 Hz. ¿Por qué puse 163? 162 era, ¿no? Bueno. Ahí. Acá va 162. ¿Sí? Eso corresponde a una longitud de onda fundamental de 2,1 metros. ¿Sí? Acá viene un pequeño choque con la realidad, pero justamente lo puse a propósito porque es algo que les va a pasar con los tubos. ¿Sí? Yo elegí para hacer la simulación un tubo que era 10 veces más largo que el ancho. Está bastante bien, eso es como el requisito mínimo. ¿Sí? Si tienen un tubo, si yo hubiese hecho esto con un tubo más ancho, me hubiese dado cualquier cosa. Si lo hubiese hecho con un tubo más finito, me hubiese dado mucho mejor, mucho más preciso el cálculo teórico comparado con eso. Eso tiene que ver con que, fíjense que el nodo no está exactamente al ras del borde. Fíjense que el nodo está como un poquito más afuera, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la corrección de borde. Que el nodo esté un cachito más afuera, ¿sí? Ese sí depende del ancho del tubo. ¿Sí? Fíjense que en nada de esto, en nada del cálculo de la frecuencia fundamental, intervino otra cosa que sea el largo del tubo. O sea, yo sé el largo del tubo, sé qué frecuencia voy a tener. No necesito ni siquiera saber la tensión, como en el caso de la cuerda. O sea que yo podría saber qué nota me da este tubo. ¿Sí? Simplemente por medirlo con una regla. El ancho del tubo influye en esa pequeña corrección. Siempre el tubo va a ser con un cachito más largo de lo que realmente es. ¿Sí? En este caso, sería como un tubo de 1,05. O sea, son 5 centímetros, 2 centímetros para cada lado de la esquina. No mucho, pero esto lo podría medir y ver que son 2 centímetros. Entonces, la longitud de onda de la fundamental corresponde al doble del largo del tubo. Vamos a ir a la fundamental, que es esta. ¿Sí? Habíamos dicho que esto era media longitud de onda. Si esto es media longitud de onda y es 1 metro, la longitud de onda fundamental, la longitud de onda de esto, debería ser 2 metros. ¿Sí? Por la pequeña corrección del efecto de borde, en realidad esto es 1 metro y 5 centímetros, y la longitud de onda fundamental tiene 2 metros con 10. 2 metros con 10 corresponde a 163 Hz. ¿Sí?
En realidad teníamos 162, pero bueno. Es esa pequeña corrección de efectos de borde. Esto fue para el caso del tubo de 1 metro, ¿sí? Pero obviamente esto sirve para cualquier largo. Y esto es lo que les va a servir la base para poder cortar un tubo y saber de qué frecuencia van a escuchar. Un tubo abierto de largo L tiene armónicos de 343 dividido 2L. ¿Sí? ¿Por qué 343 dividido 2L? Fíjense, la frecuencia fundamental es 343 dividido la longitud de onda de la fundamental. Y la longitud de onda fundamental es el doble del largo del tubo. Justamente por eso, porque la fundamental es meter media longitud de onda en el tubo. ¿Se entendió eso último? O lo cuento de vuelta. Sí, se entendió, profe. Entonces, esto es porque tenemos una longitud de onda fundamental 2 veces el largo, y la frecuencia fundamental es c, la velocidad del sonido, dividido 2L. Bueno, lo mismo que está escrito acá. Entonces, yo con esto puedo saber qué largo tengo que darle al tubo para tener una frecuencia determinada. Caso del tubo abierto en ambos extremos. El caso tubo abierto en un lado y cerrado en el otro es básicamente lo mismo. Yo igual les muestro la simulación. Acá puse el parlante arriba, en la boca de arriba, porque sería más problemático ponerlo abajo. Es una condición donde el aire se está desplazando. Creo que nos lo perdimos, pero apareció una resonancia a 80 Hz, o debería haber aparecido, ¿sí? Vamos a verla porque es la primera. Fíjense ahora que pasa a 80, ¿eh? 82. ¿Bien? Se armó ahí algo 82, 83. Y ahora uno diría, bueno, ahora vamos a ver algo a 160, pero podemos esperar al doble de frecuencia y resulta que no aparece nada a 160. Primera sorpresa. El fundamental estaba en 80, 160 no pasa nada. Recién pasa algo cuando llego al tercer armónico. Fíjense, 240 y pico. Ahí se armó algo, ¿sí? Pero con medio raro porque el nodo está acá, no está puesto en el medio. Ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? 4 veces 4 por 83, debería haber algo. A 320 no veo nada, ¿sí? De vuelta, el cuarto armónico no está. Vamos con el quinto. 400 y algo. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí parece que se va armando algo. 410, plum. Se armó otra resonancia. A 410, por ahí. Sexto armónico sería 8 por 6, 480, 490, no pasa nada. No esperen ver el sexto armónico, no está el sexto armónico. Y sí está el séptimo armónico, que sería 570, porque un poquito más de 80, 570 y pico. Vamos a ver, ahí sí, vamos sacando 570, plum, se armó otra resonancia. Bueno, y así sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay una primera resonancia a 82 Hz, pero después solo aparecen los armónicos impares, ¿sí? Primera resonancia a 83. Y fíjense acá qué pasa. ¿Qué teníamos en el caso del tubo abierto? ¿Qué condición teníamos que tener en el caso del tubo abierto en un extremo, abierto en los dos extremos? Teníamos que tener un nodo de presión en ambos extremos, o sea, teníamos que tener gris en los dos extremos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos gris acá y rojo furioso abajo en la base. ¿Por qué es eso? Si a alguien se lo ocurre. ¿Qué Porque cambió la solo hay tensión? un cambio de presión en una punta. Claro, pero acá tiene que haber alguna condición, porque acá hay una reflexión. ¿Qué condición es esta de acá abajo? No digo que la Pero es que respuesta la sea obvia, impedancia es mayor. que la impedancia es mayor, sí, está bien. Pero ¿qué es lo que exacta? Por eso hay una reflexión. Pero si ustedes dirían, bueno, la condición, acá, fijémonos en las otras, ¿no? Acá tiene que estar gris, acá es azul súper intenso. Acá está gris, acá otra gris, y vuelve a estar rojo intenso. ¿Qué condición les parece que tiene que cumplir acá abajo, que se va a cumplir siempre?
Que es lo que se ve en la figura, ¿sí? Como que queda justo en la cresta o en el valle, ¿no, profe? Como... Exactamente, exactamente. La cresta, el cresta o el valle, el máximo es donde tengo ya sea el rojo furioso o el azul profundo, digamos, ¿sí? La condición exactamente de una pared, cuando el aire se encuentra con una pared, es que la presión tiene que ser, la variación de presión tiene que ser máxima. No importa máxima compresión o máxima compresión, eso va a ir variando en el tiempo, ¿sí? Es lo que vimos al principio de todo. Vamos acá, cuando vimos la reflexión, al principio casi, vimos la reflexión que era, la perdí. Esta es la onda que se refleja. Y esto que habíamos visto acá, la condición, esto es una pared, acá es una pared, sería como el fondo del tubo. La condición en la pared es que, fíjense lo que pasa, siempre va a estar o rojo o azul. En el medio pasa por cero, pero la condición es que, fíjense, ¿sí? No, perdón, en el medio pasa por cero, no, está siempre comprimido de comprimido. Cuando pasa con cero es porque todos pasan por cero, ¿sí? No es que esté gris, sino que esté al máximo, ¿sí? El origen de esa condición es porque, ¿qué condición impone una pared? Que el aire no puede atravesar la pared. Entonces, esto, no me quiero entrar en demasiado detalle ahora en lo que pasa estrictamente con el aire, pero es similar a lo que pasa con el resorte y la masa en el resorte, ¿sí? Cuando la compresión y la decompresión es máxima, ¿sí? El resorte está quieto, ¿sí? En los extremos el resorte está quieto. Y de la misma manera, cuando yo tengo aire pegado contra una pared, el aire tiene que estar quieto, ¿sí? El aire no puede moverse, no puede atravesar la pared. Entonces, como el aire tiene que estar quieto, sufre la máxima compresión o decompresión. Es como está en los extremos del resorte. ¿Okay? También, voy a dar una metáfora caprichosa, ¿sí? O sea, todo el mundo se está moviendo para un lado y para el otro, los pobres que están contra la pared no se pueden mover y no pueden empujar a nadie, entonces son los que más compresión sufren, los que más sufren la fuerza, ¿sí? Si a mí me están empujando, puedo empujar a otro, pero el que está contra la pared, ¿sí? No, es el que más sufre la presión, ¿ok? Bueno, esas metáforas son medio caprichosas, pero poco simples. Vamos a arrancar entonces de vuelta acá. Entonces, la condición, la forma más fácil, sí, más fácil, pero la que puede tener mayor longitud de onda, tener gris acá y rojo intenso acá, es poner, y presten atención ahora, un cuarto de longitud de onda. Un cuarto de longitud de onda, porque la onda arranca de cero, va a la cresta, va al cero, va al valle y vuelve a cero. Antes teníamos toda la cresta, eso es media longitud de onda. Pero si yo tengo desde el cero hasta la cresta, eso es la mitad de la mitad. O sea, es un cuarto de longitud de onda. La diferencia con el tubo abierto en ambos extremos es que el tubo cerrado, el tubo semiabierto, la fundamental es un cuarto de la longitud de onda, es la longitud del tubo. Esto implica que la longitud de onda va a ser 4 veces el largo del tubo. Y está bien que sea así, porque 4 veces el largo del tubo, cuando antes teníamos 2 veces el largo del tubo, va a corresponder a una longitud de onda el doble, es decir, a una frecuencia en la mitad. Y es lo que escuchamos y es lo que vimos con los pulsos. El tubo cerrado en un extremo da una octava más abajo, da un pulso cada 6 milisegundos, si quieren, y va a dar una frecuencia fundamental la mitad que el tubo abierto. Fíjense que es aproximadamente la mitad, ¿sí? Esto tiene que ver con el efecto de borde. 83 Hz, ¿sí? Esto es lo que me da exactamente esto, 83 Hz. El armónico 1. Y ese es el motivo también por el cual solo aparecen los armónicos impares. ¿Por qué? Esta es la condición. Tiene que tener un gris y un color intenso en un lado. Entonces, el armónico 2, ¿cómo era?
¿Cómo era el armónico 2 de antes? Está re lento. Es ir de gris a gris, pero no puede ser eso. ¿Sí? O sea, la fundamental era ir del 0 a la cresta. ¿Sí? Un cuarto de longitud de onda. El siguiente armónico, el armónico 2, sería ir del 0, pasar por el máximo, al 0. O sea, sería tener esto que exactamente que ven acá. Pero esto no se puede meter en el tubo semiabierto, porque la condición acá no es la condición que necesito para el tubo semiabierto. ¿Sí? O sea, ninguna de estas puede estar en el tubo semiabierto. ¿Sí? Olvídense esto de la corrección de borde, ¿no? Pero la siguiente que puedo poner es, acá vamos gris al rojo máximo. Y la siguiente que puedo poner es esta, gris, ya gris al rojo máximo, paso por el gris, azul máximo, ¿sí? Y fíjense que esto, comparado con esto, esta longitud de onda es 3 veces más chica. Acá tenemos, de vuelta, piensen, 0, máximo, 0, valle. Como si fuera un recorrido. El anterior era 0, cresta. ¿Sí? Y ahora tenemos 0, cresta, 0, valle. 3 cuartos de longitud de onda. Un cuarto de longitud de onda, 3 cuartos de longitud de onda. Como la longitud de onda es 3 veces más chica, esto es el armónico 3. Y por eso me aparece el tercer armónico. Y no el segundo. El segundo no puede estar en el tubo semiabierto. 248, que es... Y la misma explicación se da porque aparece... El siguiente es el armónico 5. Porque voy gris, bueno, todo en la cresta, todo el valle. Acá ya tengo una longitud de onda completa. Y un cuartito más. Yo tengo una longitud de onda completa, o sea, 4 cuartos más un cuarto. 5 cuartos de longitud de onda. 7 cuartos de longitud de onda. 9 cuartos de longitud de onda. O sea que si contamos en términos de cuartos de longitud de onda, tengo un cuarto de longitud de onda, 3 cuartos de longitud de onda, 5 cuartos de longitud de onda, 7 cuartos de longitud de onda, 9 cuartos de longitud de onda, 11 cuartos de longitud de onda. Eso me da armónicos impares de 83 Hz. ¿Sí? Ahora, la longitud de onda fundamental con la corrección de borde es 4 veces ese largo, 4,15 metros, o sea, con la longitud de borde. Cuando ustedes hagan la cuenta, van a poner 4. Cuanto más angosto sea el tubo, mejor les va a dar la cuenta. Si alguien quiere, le puedo pasar una pista de cómo hacer esa corrección de borde, pero no es necesario para la práctica. Pueden afinarlo a oído, digamos. No es que tampoco va a ser tan grande la diferencia, ¿sí? Lo cual me da una frecuencia fundamental de 343 dividido 415, 83 Hz. Ese es el origen de por qué escucho el 83. El 83 Hz corresponde a la longitud de onda de 4 metros. ¿Okay? Y tengo un tubo de 1 metro. ¿Cómo con un tubo de 1 metro tengo una longitud de onda de 4 metros? Y sí, porque la fundamental es un cuarto de longitud de onda. Entonces, de forma general, un tubo semiabierto de largo L, como con el tiempo, bien, tiene armónicos impares de la frecuencia fundamental 343 dividido 4L. Entonces, tienen el largo del tubo, van a saber cuál es la frecuencia fundamental. Pregunta. ¿Se entendió por qué con el pulso ¿sí? O sea, Sí, sí, se entendió, profe. con esto es fácil entenderlo porque salían pulsos cada 3 milisegundos o pulsos cada 6 milisegundos. Ahora hay un pequeño paso conceptual más que es pensarlo en términos de las frecuencias que pueden estar presentes adentro del tubo. Ya sea lo golpee, lo sople, le ponga un parlante, lo frote con la cuerda de un arco, de la manera que excite sonido dentro de un tubo, solamente me va a poder responder de forma sostenida con estas frecuencias. Solamente pueden estar presentes esas frecuencias. Lo vimos en simulación. Esas frecuencias forman parte también del golpe, ¿sí? Pero van a formar parte de cualquier respuesta. Entonces, para cerrar lo de los tubos, les voy a mostrar una
aplicación interesante de esto, ¿sí? Que después lo vamos a ver más en instrumento de viento, y que tiene que ver con esta respuesta impulso. Vamos a agarrarla del tubo semiabierto, ¿sí? Lo que ven acá es idealmente un pulso aplicado al tubo semiabierto, ¿sí? ¿Sí? Se escucha así. No es exactamente la simulación que ustedes vieron, porque se hace de otra manera la respuesta impulso, pero es básicamente eso. Es como si yo pudiera calcular cómo responde. O sea, de la simulación que vieron ustedes, le di un pulso ancho, eso que veían esas 4 franjas que iban yendo y viniendo. Esto es la respuesta a un pulso ideal, como si fuera a veces, de hecho, antes de hacer estas simulaciones y todo demás, o usar otras técnicas que se usan para medir respuesta a impulsos, se hacía con un arco eléctrico, con un chasquido eléctrico, ¿sí? Eso sería como respondería el tubo a ese impulso ideal. Lo que tiene de bueno la respuesta impulso, y esto es lo único que voy a decir de la respuesta impulso, es que la respuesta impulso es cómo responde ese sistema a una señal que es todo cero y un sample, solamente un sample puesto en 1. ¿Sí? O sea, es la respuesta del impulso a un sample. Y hay un teorema matemático, hay una propiedad muy simple de señales que me dice que si yo sé si el sistema es lineal, como en el caso del tubo, cómo responde a un sample, sé cómo responde a cualquier secuencia de samples, o sea, a cualquier señal. Entonces, si yo tengo esta respuesta impulso, mediante una operación que no viene al caso, que se llama convolución, puedo saber cómo respondería esto, cómo respondería el tubo si soplo adentro, o si, bueno, no lo tengo que hacer con auriculares, alguna vez pongo el tubo y empiezo a escuchar la realidad a través del tubo, la escucho filtrada, ¿sí? Entonces, cualquier señal que haga pasar por el tubo va a sonar. Si yo aplico esa operación de esta respuesta impulso, va a sonar como si pasara a través del tubo. ¿Ok? Entonces tengo una libertad enorme para imaginarme, por ejemplo, cómo sería ese tubo soplado. En este caso el tubo es muy ancho para poder soplarlo así, ¿sí? Entonces lo que agarro es un sonido, un ruido filtrado. Este es el ruido. Un poco grave para hacer un soplido, ¿sí? Pero es como si fuera un... ¿Sí? Y voy a hacer pasar ese ruido a través del tubo, ¿sí? Este es el ruido original. Y este es el ruido pasado a través del tubo, ¿sí? Creo que... este. No, bueno, está corrido un octavo, ahora vamos a ver por qué. Pero es básicamente lo mismo. Este es el sonido pasado a través del tubo. ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Es como un sicut. Un sicut de largo aliento, ¿sí? Como soplar. Imagínense una persona soplando el borde del tubo. Sí, suena así. ¿Ok? Entonces, tengo un sonido, o sea, tengo la respuesta del tubo y puedo imaginarme, puedo ver muchas más cosas. ¿Sí? Esto que, si miren acá, es ruido, pero fíjense que tiene una cierta periodicidad. ¿Sí? Si yo voy a mirar, seleccionar esto, y voy a ver el análisis de frecuencia, fíjense, a ver, voy a quedar un poquito mejor, ahí está. ¿Qué tengo? Los famosos picos, ¿sí? A 83, a los múltiplos impares de 83. ¿Sí? No, este es no hay ningún traslado de octava. No, sí, está traspuesto en octava. Lo traspuesto en octava después porque el sonido era muy grave, ¿sí? Era simplemente para que lo escucharan. Vamos a abrir sin la octava. Esta es en realidad la respuesta del sonido, ¿sí? Vamos a ver el análisis de frecuencia y vemos ahí 83, la primera frecuencia, 83 por 3, 2, bueno, toda la misma secuencia de armónicos, incluso mejor que en el pulso, ¿sí? Pues fíjense, se ven mucho más, se van ensanchando, pero se ven mucho más. Obviamente que esto, por más que tenga ruido, la respuesta impulso fue calculada a partir de una simulación
Entonces, diría esto, que es algo que se conoce como, se podría hacer una especie de síntesis, por ahí van a escuchar por ahí síntesis por modelado físico, ¿sí? En lugar de pensar hacer una síntesis sumando sinusoidales o sea, síntesis granular o diferentes técnicas que van a ver ustedes a lo largo de la carrera de síntesis sonora, hay una forma de hacer síntesis que es síntesis por modelado físico. O sea, modelan el sistema real con las ecuaciones de fluidos, con las ecuaciones de Newton, con las ecuaciones de la física, digamos, ¿no? Es más complicado, pero hoy por hoy existe software que uno lo puede hacer. Acá vamos a hacer la simulación por modelado físico de un tubo. Y aquí es lo que voy con esto, es que por más que lo esté estoy estimulando con un ruido, el ruido, fijemos esto con ahí, y vamos a ver el ruido original. El ruido, ¿sí? Es esto, pero no tiene ningún tipo de estructura, es lo azul, ¿sí? Lo único que es ruido que decae en frecuencia se llama ruido rosa, para que no sea tan brillante, ¿sí? Me parece bastante. El ruido rosa es esto de acá. Cuando lo paso a través del tubo, se ve como el perfil rojo, ¿sí? Es decir, el tubo resuena en las frecuencias que le son propias, las que acabamos de ver. ¿Ok? Por eso genera ese sonido. Bien. Entonces, por eso es importante entender esto, que se puede llamar modos de resonancia, en términos de cuáles son las frecuencias que me dan, o se puede referir a esto como ondas estacionarias, ¿sí? Que es lo que sucede físicamente en términos de ondas que van y que vienen y que quedan atrapadas entre dos extremos, ¿sí? Yo les decía que esto es el ejemplo de una reflexión en un extremo y una reflexión en otro. En este caso, el tipo de reflexión es diferente, tiene condiciones diferentes. Una me pide que en este extremo la presión sea la presión del aire, o sea, que sea gris, no exactamente al ras, como vimos, es una especie de campanita, esa es la corrección de borde, y en la otra me pide que la presión o compresión sea máxima, ¿sí? Para que no haya desplazamiento de aire. Pero no deja de ser una onda atrapada entre dos extremos y es una onda estacionaria. Bien, con eso terminaríamos con lo que es la descripción del tubo. Después lo van a ver en la práctica, cortando tubos y comparando cuando miden, graben el sonido del tubo, ver qué frecuencia les da, a ver si realmente se cumple con el largo que eligieron, porque van a tener que hacer una pequeña corrección. Vamos a ver un cachito de cuerda. ¿Por qué? Porque esto en general se ve con cuerdas. ¿Qué pasa en la cuerda? La cuerda es similar al tubo abierto en ambos extremos. ¿Por qué? Porque la cuerda, sí o sí, acá hay una sola condición posible. En la cuerda, si no, la cuerda tiene que estar tensa, o sea, que tiene que estar fija en ambos extremos, no puedo tener un extremo libre. ¿Sí? La cuerda está fija en ambos extremos, y la condición de que esté fija en ambos extremos, la cuerda real es la negra, ¿sí? Implica que en ese punto, el desplazamiento de la cuerda sería el equivalente a la compresión del aire, ¿sí? En ese punto la cuerda no puede moverse, ¿sí? Entonces la forma de obtener eso es con una onda que va de izquierda a derecha, una onda que va de derecha a izquierda, de misma amplitud, de misma frecuencia, de tal manera que en este punto la suma siempre me da cero. Tengo un nodo, ¿sí? Puedo insistir en este concepto que lo mencioné lo debería haber puesto acá porque es importante. Los puntos estos se llaman nodos, ¿sí? Y de hecho, si yo voy con un micrófono ahí, tengo un bache de sonido, ¿sí? Idealmente, si este fuera un tubo ideal, hasta tendría silencio ahí, ¿sí? En la práctica nunca tengo silencio porque no hablamos todavía de lo que es la absorción, ¿sí? O sea, cuando hay absorción, esto implica que esto nunca es del todo gris, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que se llama un nodo, ¿sí? En el tubo son estas franjas grises, en la cuerda son estos puntos, por ejemplo, esto donde estoy poniendo el mouse ahora, ¿sí? Ahí donde estoy haciendo clic, que tampoco se desplazan, ¿sí? Y estos serían lo que se conoce como antinodos, que por no decir que es valle, son los puntos en los cuales siempre está alcanzando la amplitud máxima, ¿sí?
En particular, lo que están viendo acá es un modo de oscilación, una onda en particular, que es 5 veces la fundamental, ¿no? Porque entran 5 medias longitudes de onda. En el caso de la cuerda, igual que en el tubo abierto en ambos extremos, la fundamental es, a ver, yo me tengo que armar la condición de que en los dos extremos estén fijos. Es como el tubo abierto en ambos extremos. ¿Por qué? Porque antes tenía que tener la presión en cero en ambos extremos, ahora tengo que tener el desplazamiento en cero en ambos extremos. Y la forma más larga de hacer esto es hacer cero, cresta, cero. O cero, valle cero, es lo mismo, ¿sí? Es esto que está acá. Acá la representación de la cuerda me permite, como en el gráfico yo no podía poner azul y rojo al mismo tiempo, nomás era para ver esa variación. La cuerda, imagínense que está haciendo, ahora vamos a ver un video que muestra esto, ¿sí? Esto es la longitud de onda fundamental. Y también es 2 veces el largo del tubo. O sea, esta fórmula de acá es la misma que la del tubo abierto a ambos extremos, ¿sí? La diferencia es que acá puse C, me equivoqué, y no es, bueno, no es que me equivoqué, digo, no es la velocidad del sonido en el aire, es la velocidad del sonido en la cuerda, ¿sí? Y la velocidad del sonido de la cuerda depende de la elasticidad de la cuerda, y la elasticidad de la cuerda depende de la tensión que yo haya dado a la cuerda. Entonces, ojo, porque a diferencia de un tubo, yo les digo, ustedes tienen una cuerda de 1 metro, ¿qué nota da? Y ahí depende de la tensión que le haya dado a la cuerda. ¿Okay? Pero la secuencia es la misma, y la ventaja que tiene la cuerda, ¿sí? Que yo en clase en general lo muestro con una cuerda elástica bien grande, que vamos a un extremo y otro del aula y lo podemos ver muy gráficamente acá. No podría hacerlo, sería muy incómodo hacerlo acá y mostrársela, más no es lo mismo. Uno puede empezar a agitar la cuerda y ver que uno empieza a agitarla y para mantenerlo de forma sostenida, oscilando, tengo que caer en uno de estos modos, ¿sí? Y lo que hacemos en clase a veces es el desafío a ver hasta qué modo podemos llegar, ¿sí? Este es fácil con la cuerda elástica y bueno, a veces llegamos al cuarto y a veces, no yo, pero algún alumno o alumna diestro con la muñeca puede llegar a armónico 5, ¿sí? Hay que oscilar muy rápido. Bien, pero la cuenta es exactamente lo mismo que en un tubo abierto en ambos extremos, ¿sí? Preguntas. No, no, ninguna, profe. ¿Se va entendiendo? Igual tienen para volver a ver esto. O sea, yo voy paso por paso que quiero que se entienda. El concepto de ondas estacionarias es fundamental para lo que vamos a ver. Vamos a cerrar ahora, ¿sí? Arrancamos, debemos ver 50 minutos de clase, arrancamos una hora. Estamos por ahí, pero quiero cerrar mostrándoles unos videos, un poco más distendido ahora, ya vimos los conceptos, un par de videos que reemplazan un poco esa cosa que no podemos tener en clase, ¿sí? No los vamos a ver completos, tenía abierto por acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar, es justamente lo que yo les decía del experimento. Yo no lo hice en clase con esto, se podría hacer porque es mucho más ilustrativo. Yo acá tengo un parlante, yo no, esto es un video que subió alguien no sé quién es. Pero busqué varios, hay varios de este me pareció muy simple porque se puede hacer con cosas bien caseras, ¿sí? Tiene un parlante viejo, digamos, que puedan sacrificar. Y le pegan ahí un tornillito, le atornillan un tornillo ahí, entonces pueden conectar esto a un generador de onda o básicamente el Audition haciendo esto, ¿sí? Haciendo el sweep. Bueno, ya lo borré, pero es ese barrido en frecuencias, lo que van a escuchar ahora. Entonces pero a muy baja frecuencia, ¿sí? Por eso tiene que poder responder bien a las frecuencias. Entonces esto se va a empezar a mover y van a ver que, empezamos a ver, frequency at which a string like the no one se va a shown escuchar nada, así que lo silencio, porque son todas frecuencias graves, y va a indicar acá la frecuencia a la cual le tira el parlante, ¿sí? Un poco más adelante, da toda la explicación, bueno, de cómo está hecho esto, pegado el dientes, todo bien casero, pero fácil de hacer, ahí se empieza a mover, ¿sí? Ahí están tirando una frecuencia bien grave, ¿sí? Se puede ver. Va subiendo. Bueno, 5 Hz. Bueno, ven que simplemente la cuerda responde, se mueve, pero no
No aparece todavía el fenómeno de resonancia. Fíjense lo que aparece ahora. ¿Dónde está? Ahí va, ya nos acercamos. Y dice que en un momento el movimiento va a cambiar. Mira, ahí empieza a pasar esto, ¿sí? La intensidad de movimiento de esto es siempre la misma, ¿eh? No es que subió el volumen, digamos. A 11 Hz pasa esto. La cuerda empieza a responder de forma amplificada. Es lo mismo que el tubo, ¿sí? Este es el primer modo de oscilación, la frecuencia fundamental. ¿Sí? Sigue avanzando. Bueno, a darle toda la explicación. Sigue de los 11. Y a 22 pasa esto. ¿Sí? Miremos un cachito de movimiento. A 22 pasa esto. ¿Sí? El dibujito que veíamos en el modo 2. ¿Sí? Parece este de acá. Bueno, y así va pasando por todos. ¿Sí? Y esto se ve bien claro que la cuerda responde de forma amplificada a esas frecuencias únicamente. Después no es que no se mueve, ¿sí? Pero es un movimiento mucho más desorganizado. En realidad lo que pasa esto es como si... Tiene que pensarlo como el pulso, ¿sí? El pulso, si yo tiro un pulso a cualquier frecuencia, va a volver, va a ir y viajar, y se va a interferir con sí mismo muchas veces. Pero si el pulso va a una frecuencia tal que cuando vuelve, cada vez que vuelve, se refuerza a sí mismo, como en este caso, 33 Hz, se arma la onda estacionaria. ¿Sí? Fíjense que acá entra un número entero de medias longitudes de onda. Acá hay 3 medias longitudes de onda. En el caso anterior había 2 medias longitudes de onda. Bueno, y así. Esto es bien ilustrativo. Acá 4, el modo 4. ¿Sí? Modo 5, bueno, obviamente con esto, fíjense que igual la amplitud de desplazamiento es cada vez menor. Con esto sí se puede llegar a modo 6, no sé si muestra más. Pero bueno, básicamente acá tienen algo muy claro de cómo aparecen los modos de resonancia, los armónicos. Digo, a ver, modos de resonancia que en definitiva terminan siendo los armónicos, y esta es la explicación de por qué en la cuerda es un sonido armónico, pues se compone a partir de a partir de estas frecuencias fundamentales, de estos resonancias, ¿sí? Estos modos de oscilación. Bien, si vamos a ir a este. Si bien hay un montón de películas de slow motion de sonido, de cuerdas, por ahí las habrán visto, son muy recomendables porque, sobre todo en casos reales, por ejemplo, miren el caso del violín, ¿sí? El violín con arco. El arco está empezando a deslizar y en un momento, al principio el movimiento es medio desorganizado, ¿sí? Pero básicamente el arco empieza a deslizar y está generando como una especie de ruido de chirrido. Esos son primer milisegundos, ¿sí? Empieza a ser algo muy desorganizado, pero la cuerda solamente va a responder con las frecuencias múltiples de su fundamental. Y la forma que va a armar un pulso que va y viene, ¿sí? Como igual que el pulso. De hecho, por eso es interesante el violín, porque más aún incluso que la cuerda pulsada, pues lo que van a ver es un pulso que va y viene por la cuerda, como si fuera el pulso que va y viene por el tubo. Y lo que es interesante en este caso es que el movimiento del arco se sincroniza con esto, o sea, empieza a deslizar y a adherirse con esa misma frecuencia. Es el fenómeno de... Bueno, allí, ¿ven el pulso que empieza a viajar? ¿Sí? El pulso ese que empieza a viajar, obviamente que esto pasa a una velocidad mucho mayor, o sea que no llegan a ver esto. ¿Sí? A medida que va... Fíjense que la cuerda, no se llega a ver, pero la cuerda se va pegando y pega, resbala, pega, resbala, pega, o sea, la cuerda arrastra, o sea, perdón, el arco arrastra y resbala, arrastra y resbala. Obviamente que en un momento tiene que resbalar porque si no, no tiraría la cuerda, más empiezan a aparecer sonidos horribles del violín. ¿Sí? Arrastra y resbala, y ahí está completamente sincronizado. Y este pulsar, ¿sí? Frecuencia mucho mayor, de varios 100 decenas de hertz, es la que da el sonido del violín. ¿Sí? Este punto no se mueve, ¿sí? Está en el puente, el otro punto tampoco se mueve, y esta frecuencia es la frecuencia fundamental de la cuerda. Solamente depende del largo y la tensión de la cuerda. ¿Okay? Bien, les recomiendo este canal tiene algunas cosas. Trevor Cox es un acústico,
tiene varias cosas muy interesantes. Acá hay un slow motion de las cuerdas de la guitarra, de la copa. Creo que tiene, bueno, el platillo. No vamos a hablar de instrumentos, vamos a hablar más adelante de percusión. Es mucho más complejo el movimiento en 2 dimensiones, pero es también modos normales, no armónicos. ¿Sí? En el caso del diapasón, creo que tiene acá había puesto una playlist que es Slow Motion Acoustic. ¿Sí? Ustedes pueden ver sonidos hechos con el cuerpo. ¿Sí? Que obviamente cuando o sea, lo que vimos en la simulación es un poco eso. La ventaja de ver en el, ahí saltó otro video, por eso estaba el audio. De ver las cosas en cámara lenta es que pueden ver cómo se origina el sonido, digamos, si no es muy rápido. Vamos más adelante. Esto es fantástico si lo pueden ver no sé si este es el caso, en los labios de un trompetista hay una. ¿Sí? Fíjense esta cosa que se ve como de goma, ¿sí? Habrán visto muchas cosas de time-lapse, perdón, de slow motion, de cachetadas y de cosas así graciosas que pasan con la cara, pero este tipo de oscilación de membrana, ¿sí? En el labio sucede de forma muy rápida y que hacen muy bien los trompetistas, por ejemplo. En el trompetista lo que sucede justamente es que empieza a hacer esta oscilación y eso se sincroniza con los modos que están permitidos adentro del tubo de la trompeta. ¿Ok? O sea, por eso el trompetista empieza en una frecuencia similar a la que quiere hacer sonar y puede elegir qué modos de la trompeta excitar. ¿Sí? Por eso incluso hay trompetas sin válvula, se pueden sacar varias notas. Bien, para el caso de la mano. Mirado en cámara lenta, todo es una oscilación, se arman ondas por todos lados. ¿Sí? Bueno, busquen a esta persona, Trevor Cox, ¿sí? y tiene varios, bueno, como romper una copa con sonido. Bueno, acá por ejemplo se ven las oscilaciones de la copa que yo les contaba que son parecidas a la de la cuerda, pero a lo largo de un círculo. ¿Sí? Acá la lleva al extremo de romper y tiene esto de ver el sonido. ¿Sí? Bien, ahora sí ya estamos con lo que decíamos para la clase de hoy. ¿Preguntas? No, ninguna, profe. No, Ahí no. cuando comentó sobre en un momento que en los nodos llegaría un momento que no se escucharía nada si uno lo graba. Hay un video que si quiere lo puedo dejar ahí en el chat, por si lo quieren ver. No sé si lo conoce a Jaime El Tosano. Sí, No, sí, lo conozco. no vi el video, a ver, pasalo, sí. Ahí lo pongo. En la cuerda es bastante así, de hecho el comentario está muy bien para que para comentar una cosa más, el cual que toca guitarra, tiene experiencia con esto. Si yo pulso la cuerda en un lado, excito todos los modos, pero yo puedo agarrar y restringir que aparezcan solo ciertos modos colocando ligeramente el dedo de la mano izquierda sobre un lugar donde quiero generar un nodo. ¿Sí? La mitad de la cuerda corresponde exactamente al traste número 12, la mitad de la cuerda donde termina el brazo en la guitarra criolla, digamos. Si yo coloco el dedo ahí suavemente y pulso la cuerda, no pueden sonar ninguno de los armónicos impares, porque los armónicos impares no tienen nodo ahí. Tampoco puede sonar la fundamental, entonces solo suena el armónico 2, 3, 4. Entonces cuando tienen los armónicos de la guitarra, al colocar el dedo sobre el traste 12 ligeramente y pulsar la cuerda, se escuchan una octava arriba. ¿Sí? Se escucha básicamente el segundo armónico, un poco del cuarto, del sexto y del octavo, pero básicamente el segundo armónico. El tercio de la cuerda corresponde al traste número 7. Si yo justo sobre el séptimo traste coloco el dedo ligeramente, va a sonar el armónico 3, un poco del 6, un poco del 9, pero básicamente voy a escuchar el tercer armónico, y el tercer armónico corresponde, el segundo armónico corresponde a la octava, el tercer armónico corresponde a la quinta justa de la octava de arriba. ¿Sí?
Entonces suena ahí, ya tengo otra nota. Esto corresponde a estar arriba del traste número 5, ¿sí? Y ahí escucho la doble octava, y aproximadamente arriba del traste número 4 puedo escuchar el quinto armónico, y el quinto armónico corresponde a una tercera mayor. ¿Okay? Después vuelvo a tener una quinta, bueno, ya los otros armónicos muy más difícil sacar en una cuerda, pero podría, también, ojo, también puedo hacerlo esto en otros lugares de la cuerda, ¿sí? En el noveno traste también tiene que ver con eso. Digo aproximadamente porque en realidad los trastes en la guitarra están calculados con un temperamento igual. Y esto que estoy diciendo de relaciones exactas tiene que ver con el temperamento justo, algo que vamos a ver cuando digamos temperamento. Lo que sí, si ustedes escuchan el séptimo armónico no corresponde, por lo menos en la música occidental, a un intervalo conocido, ¿sí? O sea, el séptimo armónico es el intervalo, el armónico así medio diabólico, ¿sí? Que introduce una disonancia. Quedan para clases más adelante. Pero sí, al colocar el dedo sobre la cuerda, estoy generando que en ese punto no haya oscilación. Dicho sea de paso, en los nodos, en las salas se arman, en una sala se arman por las reflexiones entre las paredes, también hay modos de resonancia. Y en los nodos hay baches de sonido, ¿sí? Y eso es justamente unas cosas que se quieren evitar haciendo tratamiento acústico. Cuando se ponen difusores, absorbentes, tratan ese tema de que el sonido sea parejo dentro de una sala. O sea, digamos que los modos de oscilación en términos de acústica de salas, sobre todo a bajas frecuencias, son como los grandes enemigos, digamos. Entonces ahí es otro tema para que se ve eso bastante en acústica aplicada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe.